Abriremos un espacio para preguntas y participaciones de quienes nos acompañan ahora. Entonces le cedo la palabra a Alfredo. Bueno, muchas gracias a las Jornadas Espinosianas por haber aceptado mi trabajo, a ustedes por estar aquí. Voy directo a la lectura porque pensaba que eran 20 minutos, nos dijeron que ya son 15, entonces tengo que acelerar el paso. La ponencia se titula ¿Es posible una estética espinosiana del cine? Y bueno, comienzo la lectura. Baruch Spinoza tiene una compleja relación con el arte. A nivel biográfico sabemos de su interés personal en la creación artística. No olvidemos que creció en Ámsterdam en pleno siglo de oro de la pintura neerlandesa y se especula de una cercanía con Rembrandt a tal punto que es probable que el joven Spinoza sirviera de modelo como David en la pintura Saúl y David de Rembrandt, que han usado, por ejemplo, para aportar este libro, ¿no? La semiótica de Spinoza. Recordemos también que después de su excomunión se exilió a Borburg y luego a La Haya, donde vivió en estrecha relación con varios pintores. Y sabemos además que en su juventud hizo teatro, que en el exilio aprendió a dibujar y que en su biblioteca tenía una amplia selección de obras literarias. Sin embargo, en sus escritos las menciones a estas mismas artes son escasas. Como ha dicho Lorenzo Vinciguerra, que es el autor de la semiótica en Spinoza, cito: si bien el interés de Spinoza por el arte es indudable, dicho interés es todo salvo teórico, cierro citas. Y es cierto, por supuesto, que solo hasta el siglo XVIII nace la estética como disciplina filosófica que estudia la obra de arte, pero ¿acaso podemos especular con algo de anacronismo? ¿Hubiera sido posible la publicación de una estética de Spinoza de la misma manera en que existe su ética? ¿Es concebible un tratado estético-político, digamos, tal como hay un tratado teológico-político, o pudo esbozarse un tratado artístico, así como su inconcluso tratado político? Tal vez, aunque es cierto que algo parece inadecuado en estos escenarios imaginarios. Sea como sea, es evidente que esta ausencia de una estética en los escritos de Spinoza no ha evitado que existan lecturas spinocianas de las artes. En las últimas décadas, sin embargo, el caso particular de la filosofía del cine ha tenido una actitud ambigua ante Spinoza. Algunas teorías lo aluden solo marginalmente, mientras otras que uno supondría cercanas al filósofo lo ignoran o rechazan significativamente. Ante este escenario, el presente trabajo analizará las posibilidades de una teoría spinociana del cine a partir de 3 momentos. Primero, explorará lo que Spinoza dijo del arte. Luego, revisará lo que algunos teóricos spinocianos han dicho del cine. Finalmente, propondrá una nueva interpretación spinociana del cine. Parte 1. Estética spinociana o lo que Spinoza dijo del arte. Bueno, esta parte la voy a parafrasear para agilizar un poquito. De algún modo es una comparación entre 2 equipos, por así decirlo, ¿no? Uno que estoy yo, digamos que encapsulando en un artículo que publica James Morrison, un académico de Toronto, en el 89, con el título de ¿Por qué Spinoza no tiene una estética? Y que, en resumen, trata de argumentar la necesidad de la ausencia filosófica de la ausencia de una estética en Spinoza, ¿no? Por ejemplo, argumenta que la palabra arte o ars en latín la utiliza de una manera demasiado polisémica, demasiado amplia para ser de interés a una estética. En segundo lugar, podríamos decir que este argumento spinociano de imposibilitar una distinción metafísica entre objetos naturales y artificiales o culturales o más específicamente artísticos hace que el arte tenga una explicación a través de leyes naturales que, de nuevo, a Morrison le parece como problemático a una posición estética. Y finalmente, también hay, digamos que, en menciones específicas de Spinoza hacia el arte, una revisión demasiado instrumental del arte, es decir, el arte como algo que sirve o es útil para restablecer al cuerpo, por ejemplo, ¿no? Para como dar como un efecto terapéutico, etc. Dice, bueno, hay un carácter utilitario que pareciera que la estética suele dejar fuera y eso pone una contradicción entre Spinoza y la estética. Y por el otro lado están otras figuras, ¿no? Estoy, por ejemplo, pensando ahorita en este libro recientemente publicado, Spinoza y el arte, de Diego Tatián, y al menos el último capítulo de la semiótica de Spinoza, de Lorenzo Vinciguerra, que, pues, bueno, tiene una posición un poquito más abierta hacia esta posibilidad. Por ejemplo, Tatián argumenta precisamente que si la belleza, como Spinoza argumenta, es un efecto de la imaginación y no es una propiedad objetiva, eso en cierto sentido anticipa ciertas premisas estéticas, como la de Kant, por ejemplo, ¿no? Donde lo bello se explica no por propiedad objetiva de la cosa, sino por
de algún modo un libre juego, dices Kant, ¿no? Entre la imaginación y el entendimiento, y por lo tanto es una fundación subjetiva de la belleza y no objetiva. Hay como paralelismos que le llaman la atención ahí a Diego Tatián. Sin embargo, él cree que hay claras diferencias, por supuesto, de una lectura más tradicional de estética, por ejemplo la kantiana, en la medida en que el arte, por ejemplo, o la kantiana y hegeliana y otras, ¿no? El arte desde Spinoza pareciera que tiende a desinstitucionalizarse o evaluarse fuera de la institución llamada arte, así con A mayúscula. También suele desidentificar al arte de la belleza, ¿no? En segundo lugar. Y en tercer lugar, hace que la producción artística no sea exclusividad del genio artístico, sino que tiene un sentido mucho más democrático y abierto, ¿no? Y en ese sentido, el arte termina identificado con la vida y con la expresión del deseo y la potencia, ¿sí? En el caso de Vinci Guerra hay también cosas en común, pero digamos que lo lleva a otros terrenos, ¿no? Para empezar, claramente entre arte y naturaleza no hay una oposición, ¿no? Pero esta idea le hace pensar, en vez de que no hay una estética posible, que quizá o el arte se imposibilita desde una lectura estética, le hace pensar que quizá más bien el arte es una práctica corporal que, aliado a una imaginación mucho más activa y menos pasiva, permite expresar la potencia del cuerpo y que de eso se trata el arte de algún modo, ¿no? Y ya por último, en este autor encontramos también que esta lectura spinoziana del arte hace que entonces el tema del arte esté desvinculado, según él, de lo que él denomina el problema de la verdad, ¿no? Es decir, que el tema de la estética en Spinoza ya no sería, como por ejemplo en Heidegger, de cómo la verdad se desoculta, etcétera, ¿no? Sino que se trata de una ética del cuerpo y de un arte de vivir, ¿no? Bueno, yo voy a tratar efectivamente de defender una estética en Spinoza, pero, y además como tratando de verlo en el cine, pero a diferencia quizá de Vinci Guerra y de Tatián, voy a cruzarlo con la teoría del conocimiento en Spinoza, ¿no? Más adelante ahorita hablo de eso. Segunda parte. El curioso incidente o lo que algunos spinozianos han dicho del cine. En el cuento Estrella de Plata de Arthur Conan Doyle hay un famoso diálogo en el que un colega detective le pregunta a Sherlock Holmes: ¿hay alguna otra cosa sobre la que quieras llamarme atención? Holmes dice: al curioso incidente del perro a medianoche. El perro no hizo nada a medianoche. Holmes responde: ese fue el curioso incidente. Cierro cita, ¿no? Quisiera comentar la teoría del cine de Gilles Deleuze teniendo esta referencia en mente. Deleuze tiene el trabajo más ambicioso hecho por un filósofo en torno al cine. Sus libros La imagen movimiento y La imagen tiempo son un inventario erudito y cinéfilo de las imágenes y signos del cine, considerados como complejas formas de pensamiento. ¿Hay alguna otra cosa sobre la que les quisiera llamar su atención? Sí, al curioso incidente de la referencia a Spinoza en su teoría del cine. ¿Cuál incidente? Me dirán si Spinoza no figura como referencia. Ese es el curioso incidente. Gilles Deleuze, quizá, bueno, polémicamente, podría decir quizá el spinoziano más importante del siglo XX, no se apoya en Spinoza para pensar al cine. En 303 páginas de La imagen movimiento no aparece una sola vez, y en 371 en La imagen tiempo apenas tiene 2 menciones. Y son de paso, ¿no? En cambio, Deleuze intercambia en estos libros, sus credenciales spinozianas por Bergson y Peirce, a quienes, a pesar de no tener una teoría del cine como tal, toma como fundamentos filosóficos más adecuados para pensar las imágenes y signos del cine. Por supuesto, la influencia de un autor en un libro puede ser implícita, y ciertamente ha habido intentos para encontrar a Spinoza entre las líneas de estos 2 volúmenes. Sin embargo, esta ausencia deja abierta la posibilidad de la no pertinencia teórica de Spinoza para pensar al cine. Así lo vemos en el trabajo de Mauricio Lazzarato, filósofo que toma Deleuze para pensar al video contemporáneo en su tesis doctoral de 1996, publicada en inglés en el 2019, bajo el título Video Philosophy, The Perception of Time in Post-Fordism. Su traductor al inglés, Jay Hetrick, incluso comenta en el prólogo del libro que el trabajo de Lazzarato puede verse como un volumen 3 de los estudios sobre cine de Deleuze. Y al final del libro, en una entrevista que se anexa a esta edición norteamericana, Lazzarato comenta en torno a sus referencias teóricas lo siguiente, cito: sobre usar a Bergson o Spinoza contra Hegel, yo estoy interesado en Bergson, porque con él es posible teorizar la tecnología de la producción de imágenes de una manera que no es realmente posible con Spinoza. Además, mientras Spinoza puede ser útil para construir una ontología,
Para mí sería problemático usar a Spinoza para analizar las condiciones contemporáneas del capitalismo. Cierro cita. Spinoza, el filósofo pulidor de lentes, es visto con reservas por spinocianos mismos, implícita o explícitamente, como filósofo del cine y la producción tecnológica de imágenes. ¿Queda alguna alternativa? ¿Hay forma de pensar spinocianamente al cine? Parte 3. La potencia de la imaginación o lo que Spinoza habría dicho del cine. Quisiera explorar una posibilidad para pensar al cine de forma spinociana, revisando los géneros del conocimiento que aparecen en la segunda parte de la ética. Ahí Spinoza argumenta que el primer género, la imaginación, es un conocimiento a través de sentidos que nos llegan, dice Spinoza, de forma mutilada, confusa y sin orden al entendimiento. Cierro cita. Y a través de signos, por un lado, por imágenes que llegan a los sentidos, por otro lado, a través de signos con los que, cito, recordamos las cosas y formamos de ellas algunas ideas semejantes a aquellas con las que solemos imaginarlas. Cierro cita. El segundo género, la razón, es un conocimiento por, dice Spinoza, nociones comunes e ideas adecuadas de las propiedades de las cosas. Cierro cita. Es decir, relaciones y causas de las cosas que se conocen racionalmente. Y el tercer género, la intuición, es un conocimiento que, cito, procede de la idea adecuada de la esencia formal de algunos atributos de Dios al conocimiento adecuado de la esencia de las cosas. Cierro cita. En otras palabras, usando el vocabulario de otras proposiciones de la ética, este conocimiento pasa de la intuición de la esencia de Dios a la esencia de lo que es en Dios. Coincido con Catherine Malabou cuando, en un texto que cotraduje para la revista Círculo Spinoziano, por cierto, la cotraduje con Andrea, que está por acá, coincido con ella cuando argumenta que, cito, una nueva lectura de la jerarquía entre los tres niveles de conocimiento en Spinoza es posible y debe ser realizada un día, dice Malabou. Sería una lectura que podría considerar las tres formas como interrelacionadas más que rígidamente jerarquizadas y en cierto sentido exclusivas una de otra. Cierro cita. Y quizá esta nueva lectura ya fue realizada, aunque implícitamente, por Deleuze y Guattari. Al menos así interpreto su libro, que es La filosofía, como una reelaboración de los géneros del conocimiento en Spinoza, sin estar rígidamente jerarquizados. En este libro, el arte, la ciencia y la filosofía se presentan como formas de pensamiento sin jerarquías que producen ideas por diferentes vías. Las sensaciones artísticas en un plano de composición, las funciones científicas en un plano de referencia y los conceptos filosóficos en un plano de consistencia. Dicho en términos spinozianos, las ideas adecuadas son pensadas en la imaginación artística, en la razón científica y en la intuición filosófica. Si bien puede matizarse este paralelismo que aquí sugiero entre los géneros del conocimiento de Spinoza y las formas del pensamiento de Deleuze y Guattari, este paralelismo nos provee de un contrapunto argumental que quizá nos ayude a esbozar con Spinoza una teoría del cine. Como todo buen filósofo, Spinoza trabaja con tensiones en su sistema y lo que estas posibilitan son lecturas que se alejan de la obviedad literal o de la supuesta ortodoxia. Una de estas tensiones en su ética es la que encontramos entre la imaginación y las ideas adecuadas. Es cierto, por una parte, que Spinoza nos dice, cito, que el conocimiento del primer género, la imaginación, es la única causa de falsedad. En cambio, el del segundo y el tercero, razón e intuición, es necesariamente verdadero. Cierro cita. Pero, por otra parte, un escollo en su ética nos permite revalorar lo que él mismo llama la potencia del imaginar. Cito, porque si el alma, bueno, en la traducción de Atilano Domínguez, ¿no? Porque si el alma, mientras imagina las cosas no existentes como presentes en ella, supiera a la vez que estas cosas no existen realmente, atribuiría esta potencia de imaginar a una virtud y no a un vicio de su naturaleza. Sobre todo si esta facultad de imaginar dependiera de su sola naturaleza, esto es, si esta facultad de imaginar del alma fuera libre. Entonces podemos deducir de este escolio que la imaginación no solo no yerra en sí misma, sino que hay también una potencia y una virtud en el imaginar libre. Es cierto que para Spinoza las imágenes y los signos del primer grado del conocimiento se prestan a ideas inadecuadas, contrarias al entendimiento. Y bueno, en el cine a veces eso ocurre, ¿no? O sea, se puede dar, por ejemplo, un uso ideológico del cine que podríamos denominar como unas ideas inadecuadas a través de las imágenes y signos del cine. Sin embargo, como potencia artística e imaginación, el cine tiene la posibilidad de poner sus imágenes y signos al servicio de ideas adecuadas. ¿Cómo? Por la vía de la intuición, es decir, por el paso de la idea de la esencia de Dios a la idea de la esencia de las cosas.
Bueno, el tiempo se me está cortando, voy a tratar de parafrasear bastante, ¿no? Aquí también me vuelvo a apoyar en qué es la filosofía en el apartado sobre arte que hubiera al final, sobre todo para tratar de darle una lectura spinoziana a ese apartado que no cita Spinoza, ¿no? Y reconocer, digamos, esta alianza, esa es mi apuesta teórica, por así decirlo, ¿no? Entre que en el arte puede darse y en el cine en particular, entre imaginación y las imágenes y signos que se producen en ella y la intuición, ¿no? Como una forma en que el arte de algún modo extrae de la imaginación ideas adecuadas, ¿no? Y a través de, que es la filosofía, también voy viendo cómo esto ocurre en el cine, por ejemplo, a través del montaje, ¿no? No me detengo en los detalles, me disculpan, porque pensaba yo 20 minutos me iba a alcanzar, pero me voy más rápido. Y también, bueno, voy a leerles 3 parrafitos ya con esto cierro, ¿no? Una cuartilla. Por otra parte, si el escritor literario, según Deleuze y Guattari, retuerce el lenguaje, lo hace vibrar, lo abraza, lo tiende, para arrancar el percepto de las percepciones, el afecto de las afecciones, cierro cita, se podría decir que los grandes cineastas hacen esto mismo con sus imágenes. El cine como forma de arte es un ejercicio de retorsión inmanente de las imágenes, con la confianza de que en ellas se pueden arrancar ideas adecuadas. Quizá después de todo hay un espinosismo en los estudios de cine de Deleuze, dado que el cine compone con imágenes y signos un movimiento o un tiempo que pueden abrirse a una especie de eternidad, como diría Spinoza. No por nada Deleuze y Guattari insisten en que el arte no trabaja con la memoria, sino con la monumentalidad. También esta parte pues me la salto un poco para agilizar, ¿no? Pero me voy al último párrafo. Así, al colocar a Deleuze y Guattari en medio de Spinoza, podemos reconocer que el cine puede ser capaz de hacer de las sensaciones monumentos y con ello permitirnos entender una especie de eternidad. Dicen Deleuze y Guattari, cito, tal vez sea esto lo propio del arte, pasar por lo finito para volver a encontrar, volver a dar lo infinito. Cierro cita. Lo propio del cine es lograr este encuentro con lo eterno y con lo infinito por la vía de las imágenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Cedemos la palabra entonces a Trilce Ariadna. ¿Me ayudas con el video? Sí, gracias. Bueno, vivir un cuerpo como música. Más que una conceptualización del ritornello de Leuciano y quién dijo, cómo se cita a Deleuze y a Spinoza en Mil Mesetas, esto es como un homenaje a Deleuze y Spinoza. Nadie sabe lo que un cuerpo puede. Esta conocida cita que aparece en el libro 2 de la Ética, tan repetida, tan googleada, parece desgastada, pero que en su simpleza encierra una profundidad abisal. Los cuerpos son potencia y no sabemos a ciencia cierta de ella. Los cuerpos no son acto, porque en el acto está la verdad. En la potencia está la creación y la interpretación. Espacio del cuerpo danzante, musical, moviente, vivo. La enseñanza habitual, primero. Años de lecturas que apenas se entreoyen. Aprobar, aprender, comprender, repetir, preguntar. Formular un juicio apenas inteligible. Hacer pasar un simulacro como idea propia. Todo se fuga. Cuando termina, no sabes nada. A la par, el descubrimiento paulatino de las emociones y certezas, decepciones y errores, vivencias de autoconocimiento que nos lleva toda una vida a experimentar, a aprender, entender. Todas ellas conforman ese saber que se me presentó apenas de oídas, se quedó resonando en mi memoria y me hacía volver a ella, la frase, lo que un cuerpo puede, una y otra vez, pero sin llegar a comprenderla, después olvidar. A la filosofía se llega por azar y por necesidad. Recuerdo sola haber seguido el rastro de pensadoras y pensadores creadores, no obreros del pensamiento, los que permitan conectar, crear, pensar y sentir la propia piel. Buscar la música en el pensamiento, entender lo que acontecía, el transcurrir de todos los nombres de la historia y que la vida sin música no tuviera sentido para mí, fuera un error. Los cursos no me daban lo que esperaba, algunos los abandoné o ellos me abandonaron. Siempre estuvo latente ese resonar de lo que el cuerpo puede. Era mi oído, desentramando experiencia, se iba sintetizando un presentimiento grabado en la memoria
y abismándose en la mar de frases y citas que aún iba a desarrollar en los subsecuentes años de estudio, quedando algunos en el olvido. Era un cuerpo viviendo en carne propia aquella sentencia, descubriendo su propia potencia. Ese fue y ha sido mi pathos filosófico de autoconocimiento. El oído, lo musical, el sonido que rodea, ese fenómeno natural que está ocurriendo todo el tiempo, ahora mismo, y que tiene una explicación mecánica, ondas que empujan el aire. Todo es ruido y el ruido es todo, es caos y desorden, pero luego se queda resonando y recompone el ser en la memoria creadora. Se entrevé un orden de la sensación, no siempre de la lógica. Se interpretan los signos una y otra vez porque se los crea. Estar en el devenir de la escucha vivencial y filosófica, el discurrir de cada día, el encontrar entre múltiples experiencias, muchas de ellas desoladoras, un ser sintiente día con día. Como individuo social, como ser pensante y hablante, sometida a un sistema que no me permite desarrollar mi potencia, y entonces algo sale de entre el ruido y se ordena. Un poco, algún aspecto de las facultades del entendimiento que están queriendo resolver. Pero hace mucho capitalismo allá afuera y ya solo tengo pasiones tristes. No puedo ser libre de elegir las potencias falseadoras de la realidad para crear, para ser de verdad quien debo llegar a ser. Desde siempre se intuye que la creación es la expresión que más nos hace semejantes a Dios, como uno de sus atributos. Ya nos enseña sobre cuestiones nominales de los universales y de la fe y la razón. El pensamiento es algo más bien raro. Sigue la vida adelante, trabaja, sé eficiente, no pierdas el tiempo, sigue la línea de producción. De pronto hace clash, sale al encuentro esa frase olvidada, preescuchada, y se vive de nuevo, lenguaje. También parte de ese ruido de fondo, nada más que sonidos, símbolos en un papel que se leyeron dentro de mi cabeza, con voz y efectos incidentales que rodean el acto de leer, de hablar y de escribir. Un soundtrack me acompaña siempre, ineludible. Mi cuerpo puede, con esto y con más. Susurro, no te avientes al arroyo de autos. Aún hay que pensar, aún no está dicho todo. De la nada sale al encuentro una memoria en movimiento que hizo resonancia con el encuentro azaroso del acontecimiento. Un cristal de tiempo se apercibe de algo que no tengo otro remedio que sentarme a escribir. En el transcurrir de los días se recompone el todo. En mi memoria, movimiento no es igual a tiempo. Los fractales de tiempo, GIFs de memoria, traen a mis movimientos las palabras precisas, las que puedo escuchar. Se agolpan en mis huellas digitales sobre el teclado para hacer música, poiesis de la filosofía. Ritornelos. Una lectura hace 20 años, una y otra vez. Volver a los 17, después de vivir un siglo, y de pronto todo tiene sentido. La memoria son bloques de sonido, resonando por simpatía cuando algo se pone a vibrar. Es que la escucha ha sido siempre mi forma de habitar el mundo, de crearme un espacio en el medio. Es también la forma de otros seres, otros individuos, no solo los humanos, los grandes y pequeños, los infinitesimales. Hay un ritmo allá afuera, no temperado, no pulsado, seres sintientes, escuchando, resonando y reproduciendo música propia. No solo la música molar que entendemos a través de notas e instrumentos análogos o digitales, aunque también. Hacer música es algo anterior, no solo en tiempo crónico, sino iónico. Hacemos un lugar territorio allá afuera y plegamos nuestra propia forma de ser. Mónada singular que no tiene comunicación con el exterior y sin embargo resuena, tiene oídos para escuchar y los oídos no tienen párpados. Se repite la cancioncilla al volver a casa, lo que un cuerpo puede. La vuelta a casa es abrumadora, noche, cansancio, violencia, paredes grafiteadas que gritan incomodidad, música estridente que clama un lugar propio, miedo de llegar y de no llegar. Resuenan todos los días de mi vida miles de perceptos y afectos que no son míos, que solo salen a mi encuentro, y la frasecilla que se repite en mi cabeza, pero que aún no puedo reterritorializar, la misma que estoy intentando escribir ahora.
pero es apenas una certeza que llevo rumiando desde siempre, la dimensión corporal del pensamiento, de las facultades del entendimiento, el sintetizador de pensamientos. La voz que se hace escuchar, el canto del pájaro, el arte, la duración, el ser más pasivo, afirmando su propia existencia sin justificación ni sentido. No los necesita, el ser que quiere ser. Soy un ritornelo encarnado en un cuerpo sintetizador de sonidos. Es muy fácil dejarse arrasar por pasiones tristes. Es un acto de resistencia leer, encontrar el pensamiento, empezar a pensar por donde se está pensando. El espejo siempre está ahí, invitándonos a cruzar del otro lado. Pareciera ser simple. El pensamiento, cuando es claro y distinto, parece disolverse y ser irrelevante, evidente, obvio, insoportablemente leve, y ya nadie le oye. Se disuelven sus moléculas en el aire, una vez dicho, una vez expresado. Así sabemos que toda energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El sonido se fuga, pero no se destruye, resuena. Hay que hacer audible de nuevo lo que ya no se escucha fuerte y claro. Es indistinguible entre los miles de asuntos urgentes por resolver. Lo molar ha arrasado con lo molecular, pretendiendo que nunca existió. No hay lugar para pensar, es un no lugar, la casilla vacía que se mueve a otra parte y nunca podemos ver más que con el rabillo del ojo. Hay que crear ese lugar de nuevo otra vez, volver música el ruido. La música es ruido cuando no se le interpreta. En la era de la reproductibilidad técnica, los signos se disuelven en el ser por su levedad. Hay que volver a escribir un ensayo de filosofía para volver a decir lo que siempre he querido decir, recuperar el propio sentido, que el pato sea activo y no pasivo, dionisiaco más que apolíneo, conquistar el modo propio de ser, el que nos libera de la tristeza, escribir más que un ensayo, una bomba, usaré su cabeza como un revólver. Parece que el pensamiento perdió potencia en el cuerpo, ya no hay tiempo para pensar, hay que comer, hay que juntar para la renta, las cuentas, la vejez y dejarse llevar por la vida como sentencia crónica de una muerte anunciada, olvidando que somos partícula divina de un universo infinito que no para de expresarse, que Deus ibe natura y que hay que pasar el resto de la vida pagándole al SAT. Oír música es ahora una pasión triste que nos recuerda la potencia que ya no somos, que está muerta. Si intento hacer música, me pongo a llorar. Pulir las lentes. De pronto recuerdo que Spinoza nunca tuvo una beca con CONACYT y aún así hizo filosofía. Fue maldito de día y de noche, maldito cuando deja su casa y cuando vuelve. Pienso si resonaba eso en su cabeza cuando fue excomulgado, caminando por las calles llenas de gente que pretendían haberlo borrado. Regresaba a pulir lentes, metafórica y literalmente. Philo, so far. Crear concepciones que hacen lo invisible, oír lo inaudito, pensar lo impensado, genialidad. Afirmar activamente su propia potencia, pensar en un cuerpo repudiado, maldicho, aislado, acallado, y aún así hizo resonar su propia voz. Pero ¿dónde pongo lo hallado? Si parece que todos tienen cera en los oídos, si la academia me pide citar al pie de la letra a quien yo solo he sabido escuchar, si para ser filósofa debo vivir sin cansancio en la sociedad del cansancio, producir, producir, producir. Si no tienes nada en el mundo capitalista, no vales nada. Si no produces libros y artículos cada semana, parece que no piensas, no existes, no eres filósofa. Puse a andar mi sintetizador de sonidos para hacer este ensayo, hacer un manifiesto en la facultad que me formó, hacer audible para mí mis propios pensamientos y me escucharan. Me puse a escuchar todo lo que ha resonado en mi patos filosófico como sentencia, pero no para prometer ser fiel a los principios morales de esta institución que encarna, sino para crear. ¿De qué le sirve al mundo, a ustedes que me escuchan, que yo sepa el párrafo y la línea donde el filósofo dice tal o cual cosa, que debo citar con precisión, si no he descubierto mi propia potencia, si vivo en un cuerpo enfermo que está muriendo todos los días y que ya ha olvidado la curiosidad filosófica del primer día, cuando el azar o la necesidad me puso aquí en este mismo edificio? Si no queda resonando en ustedes nada de esto, si Spinoza solo engrosa estanterías de libros junto a otros libros que jamás se van a leer,
Si no vive el pensamiento y ya solo engorda la billetera de unos señoros que no saben que aquí se piensa, aquí se vive, aquí se crea. Antes de ir a la maculatura, quisiera descubrir una vez más esa frase: mi cuerpo puede pensar todavía, todavía tiene potencia, todavía no sucumbe a su propia tristeza, aún quiere ser en el ser, conatus, latencia de una emanación eterna, perfecta, de la que somos expresión, su resonancia. No la única, pero sí que esta que está resonando en este preciso momento, que he dicho estas palabras, ser expresión que ha sido creada por lo que se crea a sí mismo y poder crear, poetizar algún día la frase que se quede resonando. Ojalá alguien de los que escucha, ojalá alguna de las que aquí se han escuchado. Muchas gracias, Trilce. Pasamos el micrófono entonces a Braulio Rojas Castro con su presentación, Lo Algar, Fundamentos Espinocistas para una Etiología del Arte. Sí. Bien, primero que todo, saludarlos a todos y a todas. Antes de empezar, no puedo dejar de mandar un saludo muy fraterno a los compañeros y compañeras de Río de Janeiro, que hoy la están pasando pésimo por los acontecimientos que están sucediendo. Como esto va a quedar grabado, de mi corazón hacia ustedes, mi más sentido apoyo a las y los colegas de Río y de Brasil. Bueno, hubo un pequeño desplazamiento en el título, ahora se llama Lo Algar, Fundamentos Espinocistas para una etología de las prácticas artísticas, que me parece que es mucho más preciso con respecto a lo que yo quiero proponer. Debería el PPT correr solo, ojalá que no se haya perdido la programación, ¿no? Con el traspaso. Y voy directamente entonces, por el tiempo, me voy a autorregular, que tengo aquí el cronómetro, a propósito de autonomía, ¿no? Y comienzo. Bien, yo trabajo en una facultad de arte y soy de formación en filosofía, por lo tanto me he hecho el esfuerzo de poder situarme desde ese otro lado, desde el lado de las prácticas artísticas, cómo los artistas trabajan desde las materialidades concretas que ellos están manipulando y donde los conceptos acompañan eso, ¿no? Y situando mi reflexión desde una materialidad concreta que me ha interesado mucho desde hace un tiempo hasta parte, que son las algas marinas, lo algar, y todo lo que tiene que ver con la dimensión marítima que está puesta en juego ahí, que se ve en el fondo de la diapositiva, evidentemente, ¿no? Me sitúo conceptualmente desde una idea que trabajamos en el doctorado en que yo trabajo, el doctorado de Artes Integradas, que es la idea de artes integradas, justamente, ¿no? Que muy rápidamente piensa al arte como la producción de conocimiento situado que se produce desde y por las comunidades en las cuales está instalado el artista y la artista, ¿no? También como una convergencia entre la investigación y la creación, en donde los procesos creativos se implementan desde los procedimientos de investigación de tal manera que no hay contraposición entre una y otra, sino que más bien la creación es la base de la investigación. También como un sistema relacional, en donde el arte integrada se despliegan ahí donde aparece una relación entre objetos y sujetos, de la consideración sistemática de flujos entre fragmentos que accionan, donde la parte por el todo no basta para configurar su entidad, y como en donde tiene mayor importancia el proceso sobre el producto, ¿no? Pues hay una integración de prácticas artísticas en el sentido que los actantes han puesto su empeño en procesos y no tanto en los productos, que terminan siendo derivativos y muchas veces cooptados por el interés de otros. Esos otros son el mercado, sin duda, ¿no? Entonces, más que de creación, me interesa hablar más bien de producción, ¿no? Salir un poco de esa dimensión metafísica teológica que tiene el concepto de creación, ¿no? En este sentido, es muy relevante una idea de estética que tiene un pensador como Nicolás Bourriaud, para quien la actividad artística se esfuerza en efectuar ramificaciones. Habría algún paso poner en relación niveles de la realidad distanciados unos de otros. En este sentido, la noción de forma con la cual opera la estética relacional que tematiza Bourriaud nos parece pertinente, pues, cito a Bourriaud nuevamente, remite a una unidad coherente, una estructura, entidad autónoma de dependencias internas que presenta las características de un mundo. Cierra la cita, sin atribuir ninguna característica o atributo a priori a una cosa, cuerpo y objeto. Todo acontece en el proceso, ¿no? Entonces, si consideramos la percepción estética como una actividad productiva, que, cito nuevamente a Bourriaud,
que consiste en producir relaciones con el mundo con la ayuda de signos, formas, gestos u objetos, cierro cita, se hace posible concebir otra gramática para comprender la percepción sensible, concibiendo etológicamente al artista ya no como un sujeto, creador, sino como un animal que manipula signos, los que conforman su mundo circundante en el sentido como lo tematiza Johann von Uexküll. Lo cito: cualesquiera fueran las relaciones entre el sujeto y los objetos de su medio ambiente, estas siempre se juegan por fuera del sujeto, en donde hemos de buscar los signos perceptuales. Por ende, los signos perceptuales siempre están de algún modo espacialmente coligados y puesto que siempre discurren en una determinada secuencia, también están siempre temporalmente coligados. Entonces, espacialmente coligados y temporalmente coligados. Fin de cita, ¿no? Y a partir de eso me interesa establecer una relación entre la estética con el conatus espinociano, a propósito de lo que decía aquí el compañero, ¿no? Me parece que ahí habría una posibilidad de establecer un nexo conceptual entre Spinoza y esta dimensión que es posterior a Spinoza de la estética, ¿no? Desde esta perspectiva, la estética es entendida no tanto como una teoría que emite juicios sobre el objeto o obra de arte, sino como una teoría de la percepción, que abre la sensibilidad del individuo viviente, cualquiera que éste sea, a la interpretación del entorno que lo circunscribe y sus relaciones con la producción de subjetividad y la política, más allá del valor de verdad de la percepción. Pues, cito aquí un texto que escribí con un colega, Rojas Castro y Landaeta, pues ya sea que tenga una percepción certera de lo que le acontece o no, el individuo está siempre afirmándose en su modo de ser determinado. No hay verdad, en ese sentido, a priori. Vale decir, la comprensión sobre cómo percibimos, cómo actuamos y cómo nos constituimos en individuos con capacidad de actuar e interpretar el mundo circundante en el que vivimos, se juega siempre en el proceso creativo. El ser vivo, entonces, un individuo cualquiera, se puede tipificar como un ente discreto y autónomo, cuya existencia se despliega en dos dominios inseparables. Y aquí empieza a funcionar teóricamente, no lo tengo tiempo a profundizar, la teoría de la autopoiesis de Varela y Maturana. Entonces, el ser vivo, repito, cualquier individuo, se puede tipificar como un ente discreto y autónomo, cuya existencia se despliega en dos dominios inseparables, el de su operar como totalidad en un espacio de interacciones y el de la dinámica de sus componentes moleculares. Dicho en otros términos, desde la perspectiva de Maturana, los seres vivos pueden ser considerados como, cito, sistemas en los que tanto lo que pasa con ellos en la soledad de su operar, comunidades autónomas, como lo que pasa con ellos en los fenómenos de la convivencia con otros, surge y se da en ellos y a través de su realización individual como tales entes autónomos, ¿no? Es decir, lo que le pasa al individuo vivo no es algo que él produce, es lo que lo constituye. No es un producto de, es lo que es, ¿no? En ese producir. Está constituyéndose como tal. Y el artista estaría también en una condición similar. En ese acto de producción se estaría constituyendo como individuo, como sujeto, ¿no? No hay un producto. Está ahí siempre, ¿no? La forma como el autor sostiene la potencialidad creativa de la interacción en una entidad viviente, en el sentido de tener la capacidad de interpretar los estímulos del entorno para decidir un curso de acción, lo que está determinado por la naturaleza propia de su configuración como una unidad autopoyética, es decir, su singularidad ontológica, nos permite establecer una conexión con la ontología de Spinoza, en específico con la noción de conatus. Lo cito aquí la definición, Ética 3, proposición 7, el conato en el que cada cosa se esfuerza a perseverar en su ser no es nada más que la esencia actual de sí misma. Por lo tanto, la condición de autorreferido de toda unidad viviente no sería más que la expresión de un modo de la sustancia de la potencia de sostenerse en sí misma como un individuo viviente, el que a su vez está constituido por numerosos individuos. Sin embargo, considera Varela a los seres vivos como dotados de capacidades interpretativas de su mismo origen, lo cual se sostiene en el reconocimiento del fenómeno interpretativo como la capacidad de un sistema autopoyético de interactuar con su entorno en referencia a su propia identidad autoproducida, constituyendo así significados. Es decir, la célula interpreta. Toda interacción de la identidad autopoyética ocurre en referencia a su identidad autoproducida, emergiendo un nuevo nivel de fenómenos, la constitución de significados y la emergencia del fenómeno interpretativo, a la vez que la identidad autopoyética evoluciona a través de series reproductivas diferenciadas,
con conservación de la identidad, como la afirma Varela. Lo cito: es la organización lo que permite definir la vida, y no los componentes, por muy sofisticadas que sean sus propiedades enzimáticas o replicativas. Sin embargo, la espontaneidad de las relaciones como dinámica inmanente al sistema viviente hace que cada percepción que esa entidad tenga del entorno sea decodificada una vez que integra el sistema. El individuo viviente, como modo de la sustancia, interpreta. A partir de esto propongo un acercamiento entre la idea de autopoiesis y la definición espinosista de sustancia. Aquí, Ética 1, definición 3. Por sustancia entiendo aquello que es en sí y se consigue por sí, es decir, aquello cuyo concepto no necesita el concepto de otra cosa por el que deba ser formado. En el sentido, la sustancia espinosista puede ser cualificada como autopoyética en el sentido de que solo acontece en un nivel concreto, materialmente concreto de la realidad, como una autoproducción o como una entidad autorreferida. Toda otra forma material de emergencia de una unidad viviente sería el resultado de un proceso derivado, como sería un atributo de la sustancia o como un modo de la misma, poseyendo una autonomía de segundo orden o una libertad condicionada por la concreta condición material ontológica que lo constituye como un modo de la sustancia. Bueno, voy a saltarme algunas partes para poder hablar un poco de lo que ya está apareciendo. Ahí van apareciendo una serie de obras en donde artistas diferentes han ido trabajando con la materialidad de los algar, ¿no? Y la alga marina es un ser muy raro porque no es vegetal, no es animal, sin embargo a partir de ella surge todo lo vegetal, pero siempre está en un estado como de no ser, por decirlo así, ¿no? De una consideración poco estética. Sin embargo, algunos de los artistas que han aparecido ahí han trabajado la materialidad de las algas marinas para producir objetos estéticos, ¿no? Que permitan de alguna manera poner en relevancia esta dimensión material dúctil, plástica que tendría esta materialidad que sería las algas marinas, ¿no? En especial me interesan dos artistas que han ido apareciendo. Una es Ana Blanchard, una artista chilena que vive en la quinta región de Valparaíso, cuya obra se llama Tu cuerpo es signo del que brotan conjuros, ¿no? En el que son esas estructuras colgantes, ¿no? De algas, en donde ella trabaja con 6.000 metros de algas marinas y 15.000 metros de cuerdas de yute para hacer esas estructuras que estaban montadas en una sala gigantesca blanca, con fotografías y con ruido de mar, pero cuya primera sensación cuando uno entraba a la sala era el olor, ¿no? El olor de la alga marina pudriéndose, que es muy singular. Entonces eso constituía una dimensión sinestésica total, ¿no? Que hacía que uno estuviese inmerso en ese mundo de lo algar, y la estructura tenía un interior que si uno se ponía dentro, estaba como cobijado por esas algas, ¿no? Resguardado, y con el olor, el ruido del mar de fondo, y de sentirse en ese espacio resguardado, había una sensación muy singular, ¿no? Que algo le pasaba ahí, estéticamente, sensiblemente a uno, ¿no? Y el otro es un artista que es un colega de la Universidad de Playa Ancha, que se llama Nicolás Jackson, que él trabaja las algas marinas de una dimensión más tecnológica. Uno podría decir que es la obra ultramariana, en donde él, a partir de la intervención de la materialidad alga con objetos tecnológicos, ¿no? Luces de neón, estructuras metálicas, haciendo molde de las algas marinas para poder, digamos, constituir reproducciones artificiales de esos seres vivos, está tratando de tematizar la contaminación de una de las zonas de catástrofes más duras que hay en Chile, que está en la quinta región, que se llama la bahía de Pochuncaví, que está brutalmente contaminada, ¿no? Y ahí todos los años hay por lo menos 10 emergencias químicas, hay colegios, hospitales, poblaciones, hay granjas de cultivo, pero no pasa nada. No pasa nada, siguen ahí, ¿no? Entonces hay todo un tema, una tematización de poder mostrar cómo a partir de esta intervención tecnológica que hace este artista Nicolás Jackson, para mostrar de alguna manera cómo está afectado este ser vivo llamado alga por esta condición. Y para poder graficar eso, lo que hace este artista es una transducción vía inteligencia artificial de la energía que producen poríferas, esponjas de mar, que al mojarlas producen energía, y esa energía la transmite a unos moduladores de sonido para hacer que la porífera suene. Y suena así.
Espero que se pueda escuchar. Yo voy a hacerlo funcionar desde acá. Y mirar un segundo. Tengo que hacer esto. No tengo conexión a internet. Oh, necesitaba conexión a internet para hacerlo sonar. No sé si se puede hacer desde ahí. Sí, yo creo que Por favor. Es la imagen donde aparecen esta, mira. Y allá abajo hay un link. La de casi al final. Sí, por favor. No. Si me veo el detalle de la conexión a internet. Entonces ahí tendríamos dos formas de trabajar con esta materialidad. Una más, comillas, artesanal, que sería esto, ¿no? Esos trenzados, y esta otra, que es la de Jackson, ¿no? En donde está interviniendo tecnológicamente la materialidad de las algas, ¿no? Ahí es el aparataje que conecta las poríferas, y ahí. Ojalá que se pueda, si no... Bueno. Ya. Bueno, suenan como aullidos, ¿no? Okay. Aullidos. ¿No? Entonces, bueno, es que eso es lo que se parece, ¿no? Entonces, eso. Ahora, él es ingeniero de formación de base que después se dedica al arte. Entonces no sabe el secreto de estas cosas, ¿no? Uno no sabe nada, ¿no? Yo por lo menos no sé nada. ¿Qué es lo interesante? Cuando yo conversé con él, como un colega, le pregunté, bueno, ¿el alga, la potífera suena así? No, me dice. No es que suene así, yo hago que suene así. Es una intervención, una transducción de esa energía en una materialidad sonora que a él le permite poder producir el efecto estético que le interesa que aparezca, que es el dolor, ¿no? El dolor de los seres vivos que están padeciendo de manera sistemática y constante esa intervención negativa de los individuos humanos, ¿no? Y ahí hay calera de pescadores, como les decía, que pescan productos del mar desde ahí que los consumen, ¿no? Con toda esta contaminación. De hecho, se dice que ahí están las aguas más tibias de Chile, porque hay una planta química que bota agua caliente. Y la gente se baña ahí, feliz, porque el agua está calentita, el mar de Chile es frío, muy frío. Pero claro, hay un tema de cómo se interaccionan diferentes niveles, ¿no? De lo humano, lo animal, lo vegetal, lo algar, en una zona que no debería haber vida ahí, ¿no? Deberían sacar a todos los seres vivos de ahí, porque es invivible. Entonces, de alguna manera, me empezaba a mostrar cómo el arte, de esta mirada de arte integrada, de esta nueva forma de concebir más bien la producción de las prácticas artísticas, más que los objetos como obras de arte, permiten poner en tensión tanto el campo del arte como también la sociedad en la cual este arte se produce fuera, digamos, de los códigos de mercado, ¿no? Y el alga marina, de alguna forma, vendría a ser una materialidad que permitiría poner esto en discusión, y que es lo que me está interesando investigar hoy en día, que esto sería como un trabajo, un work in progress, y que desde el cruce teórico entre Spinoza, Maturana Varela y estas nuevas teorías estéticas, hay mucho más que hay, es decir, ahí uno podría ir trabajando desde la filosofía, que es el lugar desde el que yo hablo. Eso, gracias. Muchas gracias, Braulio. Cedemos el micrófono a Fernanda Itzel con su tema Pasiones fundamentales y amor cortés en el mal querer de Rosalía. Muchas gracias. El trabajo que presento se titula Pasiones fundamentales y amor cortés en el mal querer de Rosalía. Este estudio se inscribe en una línea de investigación en la que ya se desarrolló un trabajo previo titulado Amor cortés y amor líquido, mundo transmedia en el mal querer de Rosalía, en el que se profundizó la relación estructural y narrativa a través de literatura comparada con enfoque transmedia entre el álbum y el román de flamenca, que es entendido como un romance occitano del siglo XIII.
Se puede entender así que el román de flamenca hacia el siglo XIII tiene un modelo de régimen afectivo medieval. Después Rosalía hace este álbum conceptual de El mal querer, en el que se articula música, imagen y narrativa. Yo hablaré más bien como de las letras de este álbum y voy a utilizar los artworks de cada canción. Y bueno, el marco teórico está centrado en la teoría de los afectos de Spinoza para tratar de hacer un recorrido de la dimensión afectiva y filosófica del álbum a partir de esta teoría. Mi metodología fue el análisis comparado entre flamenca y el mal querer, inscrito en este trabajo previo, después la tipología spinoziana de los afectos como marco interpretativo. Mi corpus de canciones en esta ocasión se entiende con malamente, pienso en tu mirar, reniego, di mi nombre, maldición y a ningún hombre. Esto porque me funciona como síntesis narratológica de lo que está sucediendo en la historia de tanto el román de flamenca como en el mal querer. Y bueno, mis objetivos son identificar las configuraciones afectivas y los procesos de libertad que va experimentando nuestra protagonista a lo largo del álbum. Para entender un poco de nuestro concepto de amor cortés, este se entiende como un régimen afectivo. Dentro de estos afectos de Spinoza sería un régimen afectivo pasivo, surgido en el contexto feudal del siglo XII, principalmente en las cortes de Occitania y de Provenza. El amor cortés o fin amour es una práctica literaria y social que transformó el deseo en un código de obediencia. En él, el amante se somete a la dama como un vasallo a su señor, jurándole lealtad, discreción y sufrimiento. El amor se convierte en una forma de disciplina interior, una pedagogía, por así decirse, de la espera y de la renuncia. Y aunque la dama podría parecer una figura central o figura de poder, su autoridad es más bien simbólica. El verdadero protagonista es el amante, cuya identidad se constituye a través de la servidumbre. Duby señala que este amor fue un instrumento de control social y moral en aquella época, dentro de la nobleza, ya que era una manera de regular la energía masculina mediante la sublimación del deseo. Siguiente, por favor. En el román de flamenca vamos a entender un arquetipo del encierro que corresponde precisamente a este prototipo del amor cortés. Dentro de nuestros personajes principales tenemos a Flamenca, quien se casa con Archimbaud, que va a ser un personaje importante. Este encierra a Flamenca por los celos. Digamos que dentro de esta trama, en sus fiestas de bodas, la reina de Francia se le acerca a Archimbaud y le dice: oye, Flamenca es muy bella, esto te va a causar problemas. Entonces ahí está haciendo un presagio negativo, y se pueden notar desde ahí pues estos afectos más bien pasivos. El encierro lo entendemos como esta metáfora de la posesión amorosa. Posteriormente, como es el prototipo del amor cortés, Flamenca va a conocer a un joven vasallo llamado Guillermo. Estos se van a estar cortejando, su cortejo se va a dar a través de vistas en escenarios religiosos. Sus intercambios de palabras son muy breves. Y bueno, aquí vemos esta relación clandestina como esa búsqueda de la libertad de Flamenca. Entonces hay una progresión de deseo al control, a la violencia y a la servidumbre afectiva. Esto está inscrito en las pasiones fundamentales de Spinoza, y bueno, estas las entendemos como una ontología monista, es decir, que mente y cuerpo son atributos de una misma sustancia, y los afectos no son accidentes morales o desviaciones del alma, sino modos de existencia. Entonces, aquí Spinoza nos va a definir pasiones fundamentales
primarias: el deseo, la alegría y la tristeza. El deseo como el impulso vital. Aquí podríamos mencionar el conatus, mediante el cual todo ser tiende a perseverar su existencia. La alegría es el paso a una mayor perfección o un aumento de esta potencia de actuar, y la tristeza, por el contrario, la disminución de esa potencia. De estas tres pasiones se van a derivar todas las demás: amor, odio, esperanza, miedo, celos, que aunque Spinoza no los menciona textualmente en este compendio, se puede entender también como una combinación entre tristeza, odio y miedo. Y bueno, la diferencia esencial entre una vida pasiva y una vida libre radicaría en si comprendemos o no las causas de estas pasiones. Y cuando las comprendemos, los afectos se vuelven activos y con ellos se puede aumentar nuestra potencia de actuar. Bueno, también estoy mencionando esta lámina llamada afectos líquidos porque quise hacer también una relación con el momento actual que estamos pasando, la modernidad líquida, que se caracteriza por vínculos afectivos frágiles, inestables y de corta duración. En este sentido, el amor se rige por la lógica de consumo, donde se busca placer inmediato y se evita el compromiso. Desde una lectura espinociana, esta condición se puede entender como un predominio de los afectos pasivos, porque hay deseo, miedo, tristeza, que disminuyen nuestra potencia de actuar y que no necesariamente vamos a entenderlos conscientemente. Estos enfoques permiten comprender cómo los lazos emocionales contemporáneos oscilan entre la búsqueda de libertad y dependencia afectiva. Ahora sí, vamos a hacer la relectura de este álbum del mal querer. Bueno, este álbum es una narrativa afectiva dividida en capítulos. Cada una de las canciones tiene un capítulo bien establecido, y aquí dialoga con el primer soporte literario, que es el román de flamenca, y va a subvertir algunos códigos. Se puede entender como una relectura contemporánea del vasallaje. Hay transición de afectos pasivos a activos conforme avanzan las canciones. Y bueno, este álbum se va a entender como una representación sonora del encierro, del deseo y finalmente de la liberación. La primera canción del corpus, que es la primera canción del álbum, es Malamente, capítulo 1. Aquí predomina el deseo pasivo, entendido por Spinoza como un impulso determinado por causas externas. La letra nos va a decir: ese cristalito roto, yo sentí como crujía, antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando una luz del descansillo, una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo, malamente. Desde estos primeros versos, el amor aparece marcado por un presagio de fractura, con estas metáforas del cristal roto. Entonces, esto simboliza una relación destinada al quiebre desde su origen. El deseo se percibe como una fuerza inevitable y la conciencia de su fragilidad no basta para impedirlo. Aquí este estado se entendería como una afección pasiva, porque el sujeto no actúa desde el conocimiento racional, sino desde la imaginación. Entonces padece un impulso que no va a dominar. La protagonista se deja arrastrar por una intuición que anuncia un daño, pero aún así continúa. Y también hay que tener en cuenta que para el momento en el que el román de flamenca se hizo, pues la protagonista no podía hacer más que continuar, porque eran relaciones acomodadas. Entonces, el amor aparece como predestinación, no como elección consciente, un deseo condicionado por el miedo y por la expectativa del sufrimiento. Aquí la potencia de actuar efectivamente se ve disminuida. Siguiente, por favor. Pasamos a Pienso en tu mirar, capítulo 3. El capítulo intermedio es de las bodas. Me decidí saltarlo porque tiene mucha relación con el anterior. Y bueno, aquí el afecto dominante es la tristeza, que se podría definir como la transición hacia un grado menor de perfección o de potencia.
La letra dice, me da miedo cuando sales sonriendo para la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa por levantarte el cabello, y del oro que te viste por amarrarse a tu cuello, y del cielo y de la luna porque tú quieras mirarlo, hasta del agua que bebes cuando te mojas los labios. Pienso en tu mirada clava una bala en el pecho. Aquí, digamos que la voz lírica es la del otro, la de Don Archambault. Entonces, esta mirada se convierte en el arma del control. El verso, que es hasta cierto punto muy anafórico, una bala en el pecho, sugiere una herida emocional provocada por esa vigilancia y por los celos. La protagonista va a interiorizar esa mirada, su cuerpo y su deseo quedan sujetos al juicio del otro. Aquí podría decirse que el alma padece la influencia de causas externas que la afectan negativamente. El amor, que en el ideal cortés se concibe como devoción, se transforma en vigilancia y sometimiento. La tristeza no solo es emocional, sino ontológica. La protagonista pierde poder sobre su propio ser. Siguiente, por favor. Después pasamos a Reniego, es capítulo 5. Aquí se manifiesta una fluctuación de ánimo que podría decirse que es pues una contrariedad entre dos afectos. Aquí digamos que la protagonista ya se está dando cuenta de su condición y dice la letra, ay, yo río por fuera y lloro por dentro. Yo río por fuera y lloro por dentro. Y por matuca, por madusquera de esta pena mía, ay, yo no encuentro. Aquí vamos a ver una tensión muy literal entre el llanto y la risa que expresa un alma desgarrada entre el amor y la pena. Esto equivale precisamente a esta fluctuación de ánimo entre la alegría y la tristeza sin comprender todavía bien sus causas. La protagonista intenta ocultar un sufrimiento bajo esta máscara de serenidad, pero su cuerpo traiciona la condición que tiene con este penar. Siguiente, por favor. Después vamos a Di mi nombre. Aquí hay una alegría activa entendida como el aumento de la potencia de actuar a través del conocimiento. La letra va a decir, di mi nombre cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca, que las cosas que me dices, que las cosas que tú me dices no salgan por esta puerta. Aquí, en Di mi nombre, podría decirse que la protagonista está reconociéndose y pronuncia el propio nombre, implicando recuperar este dominio sobre la palabra y sobre su deseo propio. A diferencia de la servidumbre del amor cortés, donde el amante calla, aquí la voz femenina se afirma. El acto de decir y de escucharse a sí misma representa la transición entre el afecto pasivo a una acción que podría ser más bien consciente. Siguiente, por favor. Después tenemos Maldición, capítulo 10. La tristeza alcanza su comprensión racional y la letra dice, me han dicho que no hay salida por esta calle que voy, me han dicho que no hay salida, yo la tengo que encontrar, aunque me cueste la vida, aunque tenga que matar. Hay el querer, que en un momento quisiera estar loca y no querer, porque el querer causa pena, pena que no tiene fin si el loco vive sin ella. El querer se presenta como una enfermedad del alma, una pasión que causa sufrimiento y locura. Sin embargo, la protagonista busca conscientemente una salida. Yo la tengo que encontrar, aunque implique un riesgo. Aquí podría decirse que está buscando la manera de vencer por una pasión más fuerte, que es la pasión, no más bien, que es el entendimiento, la conciencia, el conocimiento de lo que le está pasando. Finalmente, siguiente por favor, vamos a Ningún Hombre, capítulo 11, donde se alcanza un amor activo entendido como una libertad de sí misma. En la letra, Rosalía dice, a ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme, solo a Él le debo obediencia. Ya que fuiste carcelero, yo era tuya, compañero, hasta que fuiste carcelero. Voy a tatuarme la piel, tu inicial, porque la mía, para acordarme para siempre de lo que me hiciste un día. El amor aquí ya se transforma en conocimiento de sí. La voz femenina ha pasado por tristeza, por culpa, por dolor, y ahora enuncia su libertad. La frase, ya que fuiste carcelero, condensa todo este proceso, el reconocimiento de su servidumbre y también de la superación de esta servidumbre.
Entonces podemos entender esta comprensión. El amor no busca la posesión ni la permanencia, sino la claridad del entendimiento. El sujeto se convierte en causa de su alegría y no en un efecto de una pasión. El siguiente, por favor. Bueno, aquí hice una pequeña tabla que está haciendo pues estas progresiones entre amor cortés, amor líquido, amor espinociano. En el amor cortés entenderíamos un amor pasivo idealizado, en amor líquido inmediato y volátil, y el amor espinociano consciente y compuesto, que es lo que vimos a lo largo de todo el álbum. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de mis conclusiones están el hecho de que el amor cortés reescribe flamenca como itinerario de los afectos. La protagonista pasa de la servidumbre, de estos celos, la culpa, la tristeza, a la acción, la alegría, la comprensión y la libertad a través de su conciencia. A través de Spinoza podemos leer el álbum como una ética de un deseo consciente. Y bueno, la voz femenina alcanza su plenitud cuando se convierte en la causa consciente de su alegría en sí misma. Bueno, es todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho que se hayan adaptado al tiempo porque eso nos da espacio para abrir a preguntas y comentarios del público. Vamos a iniciar con una ronda de 3 preguntas o comentarios y regresamos el micrófono a los participantes. Le paso el... para que escuchen la transmisión también. Se agradece, ¿no es cierto?, a todos quienes expusieron. Muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta a Braulio. Primero agradeciéndole sus aullidos, ¿no?, que creo que fueron mucho más estéticos, ¿no?, que incluso la misma obra de arte que estaba ahí. En tu propuesta, Braulio, que es entendible, muy bonita propuesta, me parece sí que en el título de tu propuesta aparecía la palabra etología y me da la sensación que ese concepto fue poco desarrollado en relación, ¿no es cierto?, a la teoría artística. Y no sé bien en qué dimensión se posicionaba. Entonces, eso quisiera que desarrollaras. Muchas gracias. Vamos. Sí, intervenciones más del público y pasamos el... Gracias. Es una pregunta para la mesa que tiene que ver un poco con esta idea de no concepto, no idea, sino más bien imagen, rumor, que va apareciendo. Entonces, como esta estructura estética espinosista de la que estamos como discutiendo, cómo ir pensándola. O sea, tenemos la categoría de precepto en Spinoza, tenemos aproximaciones, pero desde la estética, pienso ahí quizás un poco lo que señalaba Alfredo de este registro bersoniano en Deleuze, pensando en que no voy a trabajar ni con una idea, ni voy a trabajar con una representación, la imagen está intermedia, entonces imagen, rumor, pareciera que hay algo ahí que es distinto, y ahí si lo pudiesen como tipificar quizá un poco más a partir de sus ponencias. Una intervención más y pasamos el micrófono a los ponentes. Bueno, entonces, si gustan ustedes intervenir. ¿Empiezo yo? ¿Sí? Ya, vale. Muchas gracias por las preguntas para Cristian y Pamela. No, que voy a tratar de juntar la respuesta, de responder al mismo tiempo, ¿no? Con respecto, claro, no me dio el tiempo para poder desarrollar más en qué sentido estoy pensando la idea de etología en relación con el arte. Y aquí tiene que ver una conjunción entre la teorización de Virno Pinchinguerra, esta idea de concebir al individuo humano como un animal que produce signos y también descifra signos, ¿no? Y en ese sentido, la etología la entiendo también al modo de Iuscul, en el sentido de que no hay diferencia de esencia entre los seres vivos, ¿no? Y aquí me remito a la clásica forma como lo expone Iuscul y que lo trabaja también Deleuze, que habla de la garrapata, ¿no? Una garrapata es un animal pleno cuando consigue la plenitud de su vida al incrustarse en la carne de un mamífero, poner huevos, chupar sangre y morir. Es lo que diría Platón, una vida plena, ¿no? Nosotros tenemos lo mismo, solamente que podemos percibir más estímulos.
Entonces, diferencia de grado, no de esencia. En esa distinción, entonces, habría una dimensión estética, y aquí donde entra el tema de la autopoiesis de Varela y Maturana, de que, y me gusta mucho como ellos lo dicen, ¿no?, de que la célula, cuando se constituye la célula como una unidad viva, que no basta que haya reproducción molecular, sino que tiene que haber una posibilidad de autosustentación propia, no puede ser lo autopoyético, ¿no? No necesita algo otro para subsistir. Esa estructura interpreta también su medio, porque recibe una multitud de estímulos, y solo lo que va a interpretar es aquello que le sirve. O sea, cada animal, cada individuo vivo va a ser capaz de poder percibir aquello que sus sentidos le permiten percibir. Entonces, en los libros de Yuskul es muy bonito como pone una habitación, cómo ve la mosca, el perro, el gato, el humano. No es la misma habitación, estando las mismas cosas, ¿no? Sentido, la eisesis entonces ahí, lo estético, tiene que ver con lo que cada individuo es capaz de percibir, y a partir de eso constituye un mundo, el mundo circundante, a partir del cual él va a tomar decisiones de recursos de acción posibles que le permiten vivir o no, ¿no? En ese sentido entiendo lo estético, y de esa perspectiva pensar la obra de arte, pensar el proceso de producción artística, mejor dicho, ¿no? Desde esa perspectiva me permite a mí, que es lo que estoy interesado, trabajando en una facultad de arte con artistas que producen, poder pensar esos procesos de producción de obra más allá de las categorías clásicas, ¿no? Que no sean la belleza, que no sea la pura forma lo que te he puesto en juego, que es importante sin duda, pero que hay muchos otros elementos que están puestos en juego ahí, que tiene que ver con lo que ese individuo, artista o individua, ¿no?, es capaz de percibir o quiere percibir. O sea, él decide qué es lo que le sirve y qué es lo que no le sirve, incluso más allá de una determinación conceptual, porque cuando yo hago clases en ese doctorado, cuando me toca hacerle clases a artistas, les cuesta mucho el tema de lo conceptual, ¿no? Porque ellos tienen otra forma de acercamiento a la materialidad, que de la filosofía no lo tenemos, nosotros somos puro concepto, ¿no? Abstracción. Entonces, ese esfuerzo mutuo de diálogo entre ellos me ha abierto a esta discusión. Entonces, lo etológico tendría que ver, entonces, yendo al punto, es que el mundo circundante de cada individuo va a depender de los estímulos que quiera, haciendo un slash, percibir para poder decidir cursos de acción posibles, ¿no? Ante una misma situación, ante un mismo fenómeno, podría decir, uno como filósofo va a tomarlo de una dimensión conceptual, abstracta, ¿no?, teórica, y el artista lo va a hacer de una dimensión material concreta, un proceso productivo de materialidad, ¿no?, de transformación de una materialidad. Ninguno es mejor que el otro, tiene que ver con decisiones, ¿no?, que tanto la garrapata como la célula como el artista son capaces de tomar, ¿no?, esa perspectiva. Y yendo un poco, lo decía, preguntaba Pamela, entonces a mí ya no me interesa pensar la estética, el modo de Baumgarten como una teoría de la obra de arte, ni nada de eso, ¿no? Yo creo que eso hoy en día no tiene mucho sentido, salvo para un purismo, ¿no?, de una filosofía del arte, ¿no? Por eso yo prefiero hablar de etología de las prácticas artísticas, porque me parece que eso permite poder entender y poder ingresar de una manera mucho más productiva, ¿no?, a los actuales modos como los artistas producen arte, ¿no?, que hacen interdisciplina, hacen transdisciplina, están haciendo teorizaciones, construyen conceptos aunque no sean conscientes de aquello, por decirlo así rápidamente, ¿no?, pero está todo ahí, puesto en juego, ¿no?, y cada individuo que se acerca a ese producto, ¿no?, va a poder, digamos, percibir algo, ¿no?, lo va a afectar de manera distinta, ¿no? Y con esto voy a terminar. Cuando yo entré a esa sala donde estaba la obra de Jackson, que estaba en una sala en Santiago, fuera del mar, lo más lejos del mar posible, ¿no? Eso es interesante también. Yo estaba mirando la obra y de repente sentí un ruido, un aullido raro, yo me aterré, miraba a todos lados, ¿de dónde viene esto? Y hasta que descubro el dispositivo. Pero no entendía qué estaba pasando. Y le pregunté, y ahí me explica técnicamente lo que él hizo, ¿no? Lo que él hizo materialmente, lo que él hizo tecnológicamente para poder hacer lo que él quería hacer. Y lo encontré maravilloso. O sea, ¿qué le voy a hacer yo a Jackson? No tengo nada que decirle a él, ¿no? Y de alguna manera eso me ha ido motivando. Este es un trabajo en curso, todavía no tengo nada muy definido, pero creo que a partir de estos teóricos uno puede hacer, digamos, estas elucubraciones y estas propuestas, ¿no? Eso podría comentar. Bueno, yo quisiera agregar, no sé bien cómo se ve, en fin, que además respecto a la pregunta de la dimensión estética, yo se las quise mostrar
haciéndola, ¿no? Y que la vieran y que la escucharan, y por el aspecto de las resonancias, ¿no? Y cómo esta dimensión estética se vive como una pasión como activa y no como una pasión puramente receptiva en un espectador, ¿no? Que estamos como... Hay mucha teoría del arte que habla mucho de los espectadores y de cómo lo que se siente, lo que se ve, lo que se existe en la obra de arte y cómo lo percibimos, y poco de esta dimensión creativa que también a veces nos interpele a los espectadores, ¿no? Pero que en los artistas pues es como un sacar, como su forma de vida, estar creando en todo momento de manera activa. Bueno, así lo veo yo también trabajo en una facultad de artes y estoy muy, muy en contacto con varios artistas que están todo el tiempo creando y escuchan las clases teóricas y parece que de pronto están un poco perdidos porque pues de qué están hablando, y luego vienen a ver a su maestra y dicen que, ay, sí, ¿por qué estamos aquí? Esto es calificación, ¿ok? Y no, pues están, creo yo, como en todo momento viviendo esa resonancia, eso que se va a quedar por ahí flotando como idea, como actitud, como forma de vida, y luego se puede materializar, ¿no? Como una idea además visual, en el caso de los artistas con los que yo trabajo más o menos de cerca. ¿Quieren agregar algo más? Sí, yo diría también que el caso específico del arte también nos hace, creo yo, problematizar de manera, para mí interesante al menos, la teoría de los tipos de conocimiento, los géneros de conocimiento en Spinoza, de tal forma que no, como decía en la cita que referí de Catherine Malabou, que no sean mutuamente excluyentes, ¿no? Y específicamente el rol del arte para, de algún modo, reivindicar cierta forma de imaginación, no necesariamente la imaginación así como en su totalidad. En términos spinozianos, pues no podríamos hacer eso, pero quizá en cierto sentido sí hay un momento, un lugar, y creo que el arte es un lugar privilegiado para eso, en donde de pronto esto que es terreno de la imaginación, como lo son las imágenes y los signos, como o efectos de la imaginación, pueden tener algún tipo de, decía yo, como de alianza o de alineación en cierto sentido como con estos otros géneros, especialmente con la intuición, ¿no? Que es el que subrayaba. Aquí, por cierto, también yo, bueno, en el último apartado, que es donde traté de desarrollar esto, tenía pues muy presente a Deleuze, lo estuve citando, pero había una cita que me salté, que es una clase muy bonita que está en su seminario, que se titula en Cactus como En medio de Spinoza, en donde precisamente dice que esta, digamos que capacidad intuitiva del artista lo lleva a una cosa que Deleuze denomina de manera creo que muy interesante como la certidumbre de la creación, ¿no? Como de pronto esta vivencia, experiencia en el proceso creativo de una certidumbre que no se sabe dónde viene, pero que de algún modo busca expresar precisamente a través de signos e imágenes, ¿no? Creo que es una buena manera de plantear esta, digamos que esta cruce, este puente, ¿no? Entre imaginación e intuición que puede ocurrir en el arte. Incluso Deleuze dice, es una certidumbre que precisamente, esto creo que ayuda también a tomar distancia quizá de lecturas en donde el arte tiene una cercanía más hacia una cierta ética del arte del bien vivir o la guía para la vida, porque Deleuze dice de manera muy interesante que esta certidumbre no necesariamente es buena para el artista, ¿no? Que lo puede hacer trastabillar, que lo puede hacer enloquecer, ¿no? Que no es una cosa que necesariamente le haga tomar un rumbo digamos que de un buen vivir, ¿no? Pero hay un compromiso con una cierta certidumbre intuitiva, vamos a decirlo así, en el arte que me parecía importante explorar como en ese cruce entre imaginación e intuición. Y en el caso del cine, efectivamente, era mi manera también a su vez de leer un posible Spinoza entre líneas en los libros que Deleuze escribió sobre cine.
en donde efectivamente no tiene un rol protagónico en ningún sentido, ¿no? En donde el protagonista es Bergson, se podría decir que son comentarios de Bergson, como les dice a sus 4 capítulos que va repartiendo a lo largo de los 2 volúmenes, ¿no? Pero digamos que si Bergson le sirvió para sobre todo, pues como si han leído esos libros, recordarán que Bergson le sirve para no psicologizar la concepción de la imagen, ¿no? Y pensar a la imagen como algo que en cierto sentido tiene una realidad que es autónoma del espectador, por ejemplo, etc. Es por supuesto pues alguien que le va a servir para eso, pero de algún modo también podríamos decir que nos permite ilustrar cómo es que espinocianamente esta manera de, digamos que esta manera intuitiva de tratar la imaginación permite dar ideas adecuadas, ¿no? Es decir, donde la imaginación no genera confusión, no genera error, no genera ideas inadecuadas, sino que precisamente nos entrega imágenes que son movimiento, imágenes que son tiempo, que no son ideas inadecuadas del movimiento o del tiempo, que no son representaciones del movimiento ni del tiempo, sino que son como tal, o son adecuadas al, ¿no? Si lo queremos decir así. ¿Del público alguien más tiene pregunta? Ya. Sí, gracias. Pues ha sido un placer escucharles, de verdad, muy bonito y en especial muy bonita la intervención de Trilce y muy interesante también las otras intervenciones. Voy a empezar primero con lo que decías, Alfredo, porque me quedé pensando mucho en la cosa como histórica, de alguna manera, que estaría proporcionando este tipo de reflexiones, específicamente en la cuestión del cine y lo que serían los medios actualmente, ¿no? Entonces, ¿por qué planteo lo siguiente? Hay una coreana que justo trabaja muchísimo a Gilles Deleuze, se llama Ji-Yoon Lee, que tiene un estudio muy interesante de cómo se empieza a hacer una especie de arte ensamblado en el consumo del arte digital, que no es propiamente dentro de un museo, sino que ya sucede en red, en línea. Y que son, digamos, obras, obras que también ya, ¿no? Como que se desplaza ese término, ¿no? Sino como este arte procesual que involucra también, la intervención de diferentes personas en diferentes momentos. Entonces, es un análisis y una propuesta artística conceptual que ella hace pensando en cómo sería la imagen-tiempo ahora, ¿no? Y que a mí me parece que Gilles Deleuze tiene la oportunidad porque el cine estaba, digamos, ya había pasado este momento en el que podíamos tener esta versión cine, no quiero decir tecnológica necesariamente, pero había herramientas, digamos, para que existiera. ¿Y qué pasa con Spinoza en su momento, no? Entonces, quiero un poco como preguntarte cómo ves esa distancia entre lo que sería el arte y el cine, como, digamos, algo resultado de su época, y al mismo tiempo como un arte que no es cualquier arte, ¿no? Por ejemplo, desde Deleuze no es, no es que sea mejor o peor, sino que el arte está posibilitando otra forma de hacer filosofía. Y bueno, Ji-Yoon Lee plantearía algo similar con esto, digo, no es para que la traiga sin ningún contexto, sino por lo que significa estos cambios epocales, ¿no? Y un poco, no sé, cómo se plantearía esta reflexión de la imaginación en Spinoza, ¿no? Tomando esto en cuenta. Esto es una pregunta súper libre que me llegó en este momento que te escuchaba. Y la otra es que, bueno, primero, de verdad, Trilce, fue muy bonito escuchar eso porque alguien que venimos de una generación contemporánea de esta universidad, me vi muy reflejada en todo lo que estás diciendo, entonces creo que por ese lado sí atraviesa, ¿no? La experiencia. Pero por otra parte, ¿no? Como entrando más al trasfondo conceptual, pensaba en lo mucho que se abusa de la palabra resiliencia, principalmente en las ciencias sociales y, bueno, no sé si alguno de ustedes ha escuchado o no, pero digamos, en el tiempo de la pandemia fue una de las palabras que más se utilizaba y que por lo menos en foros que tienen que ver con estas temáticas sociales como migraciones y fronteras, que es un poco lo que yo he trabajado últimamente, ¿no? Es algo que se ocupa mucho desde las ONGs o desde como ciertos discursos que tratan de explicar cómo se plantean estos problemas a las personas y qué significa como resistir, ¿no? O resilir, no sé cómo se diga eso, ¿no? Pero saben a dónde quiero llegar. Entonces, un poco como la cosa de la resiliencia vista desde los metales, es una cosa como de cuánto puede soportar algo hasta que se fracture. Y es una cuestión de cómo se aguanta cierta precarización o cierta
cierto dolor, cierto como, digamos en este caso, cierto afecto, ¿no? En término negativo que se empuja o que se hace hacia otras personas o que se recibe. Y pensaba en cómo lo planteabas en tu homenaje como una potencia. O sea que hablamos de resistir justamente en ese tono espinosista, en un momento de academia neoliberal rapaz, ¿no? En el que dos entusiastas que quieren seguir escuchando a filósofos, ¿no? Necesitan sobrevivir en una precarización muy extrema. Entonces, cómo hay una resistencia, ¿no? Frente a esa academia neoliberal. y bueno, neoliberal, que también es otra palabra que se ha utilizado como para muchos lados, ¿no? Pero en esta que tú dices, ¿no? Cómo volver a escuchar, cómo volver a vivir esa filosofía que nos llamó de alguna manera desde el primer momento, ¿no? Bueno, eso, perdón, me extendí. Si quieres, el micrófono. Sí. Aquí ya lo tienen. Sí, aquí tengo, sí. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la pregunta. En el caso del arte digital, yo creo que, obviamente, una cosa que tal vez con la que hay que comenzar es que pues, cuando hacemos estos cruces entre Spinoza y, digamos que, distintos formas de hacer arte o disciplinas artísticas o tecnologías que permitan producción en cierto sentido artístico, aunque a veces la etiqueta es un poquito complicada, como con los fenómenos digitales. Siempre tenemos que estar pendientes de reconocer por decirlo de alguna manera, las particularidades de esos recursos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cine, Deleuze es muy explícito siempre en ese sentido, es decir, la imagen movimiento, la imagen tiempo son una clasificación, le dice él, o una tipología, una taxonomía de imágenes y signos del cine, es decir, que no están en ningún otro lado, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esos recursos que tiene el cine que permiten, digamos que este tipo de exploraciones respecto al movimiento, respecto al tiempo, que no estarían en otro lado o estarían de manera tal vez incidental o cruzadas, pero no exactamente igual, ¿no? Entonces yo pienso que eso también puede como elaborarse en torno al arte digital, y creo que efectivamente uno de estos elementos propios de este arte digital tiene que ver, si entendí bien, con esto del carácter ensamblado que decías, ¿no? Quizá transmediático, podríamos llamarle, y procesual, colectivo, ¿no? Y digamos que la pregunta que tal vez entre spinoziana y deleuzianamente nos podríamos hacer es de qué manera esos recursos propios del arte digital y que no encontramos en otros lados nos permiten una cierta manera de presentar o expresar ideas adecuadas, ¿no? O de articular o anudar imaginación e intuición, y que no puede de algún modo ser el mismo nudo, ¿no? En otras formas de arte, ¿no? Y respecto al otro punto, si entendí bien, como volver consciente el carácter histórico de estas emergencias de estos medios, creo que por ahí va la pregunta. Creo que se conecta un poco con una pregunta que surgió en la conferencia de las 12 en torno a lo histórico y lo eterno, ¿no? Digamos que el carácter histórico de los afectos, ¿no? Pero el carácter eterno de las ideas adecuadas. Entonces yo creo que, y en cierto sentido también es algo que le preocupa e interesa, lo mencioné, a Deleuze y Guattari en qué es la filosofía, ¿no? Porque precisamente el arte para ellos, y ahí coincido, digamos que en el mejor de los casos, o cuando digamos nos encontramos con estas grandes obras de arte o grandes artistas, se produce este salto, ¿no? Digamos que hay condiciones históricas que hacen que el cine emerja, efectivamente, ¿no? Hay, digamos que, un horizonte de posibilidades que no es infinito, que es finito, que se produce en ese contexto, en esa época, ¿no? Pero digamos que el arte, creo, puede ser una meditación
en términos filosóficos, de cómo es que esas, digamos que, condiciones de posibilidad históricas, ¿no? No se reducen a esas condiciones de posibilidad y de algún modo con sus formas específicas o con sus vías o caminos específicos que se plantean en el medio determinado, son capaces de dar con lo eterno, ¿no? O con lo infinito, dicen los Iwatani, ¿no? Dar, volver a dar lo infinito, es la frase que citaba al final, ¿no? Entonces, pero sí, es como todo un tema, ¿no? Porque, bueno, pasas a lo infinito, pero ¿qué haces con las particularidades del cine? ¿Qué haces con las particularidades del medio digital? Pues no sé si es así como esta escalera o esta barca que hay que tirar o hundir ya que pasaste, ¿no? No sé, lo dejo un poco abierto. Tenemos espacio para una intervención más público, pero perdón, sí. Antes y después una más y para eso. Okay. Gracias. Pues no sé yo tampoco lo que es la resiliencia o cómo se diga, o si sirve para esto o si sirve para algo, pero yo más bien estaba pensando como en una fuga o afecto, una fuga como afecto, y gracias por entenderlo así y por preguntarme al respecto, porque pues eso quería que sucediera algo, ¿no? Que quedara ahí algo atravesado. Entonces, pues creo que quería hablar yo no quería hablar mucho de mi experiencia, sino quería que fuera algo como más como performance, ahí sí. Pero pues bueno, terminó saliendo así porque finalmente me sentí atravesada por todas estas lecturas que iba haciendo y me acordé cuando estábamos en la facultad y yo vivía la filosofía, ¿no? O sea, yo sentía que lo que estaba aprendiendo y escuchando y que el conatus y no sé qué, yo decía, pues sí, o sea, yo lo vivo, está viviendo en mí, lo estoy encarnando de alguna manera, ¿no? Entonces, y pensaba en esa forma en esa otra forma de pensar y que es igual a crear, que encuentro mucho en la filosofía de Deleuze y que encuentro mucho esa resonancia en Spinoza, ¿no? Porque creo que, o sea, como que hay que atravesar por este mundo horrible y neoliberal y todo eso todo el tiempo, pero también se puede crear, o sea, a partir de cosas que son ahí esclavizantes y horribles, se puede crear, y a veces creo que es por azar, o sea, que de pronto está todo ahí resonante y existente a tu alrededor, está atravesando todas estas pasiones tristes y todas estas formas que te parece que te están disminuyendo tu potencia de vida y por azar de pronto te encuentras en la necesidad de crear, ¿no? Y creo que ahí estaría la libertad. Y para mí eso es, o sea, yo cada vez que pienso en el arte, pues pienso en esa forma como dices, como de resistencia, crear a partir de una libertad, pero que es algo necesario, o sea, te va la vida en ello, no nada más eres tú, estás haciéndote tú con tu obra, ¿sí? Es una forma de habitar el mundo, creo. ¿Alguien más quiere hacer una intervención final de este lado? Bueno, pues muchas gracias por su asistencia a la mesa 17. Agradecemos a los ponentes que el día de hoy nos acompañaron y los esperamos el día de mañana en la jornada que sigue a la conferencia magistral. Gracias. Me imagino que tu nombre tiene que ver con César Vallejo. Sí, justo. Felicidades. Felicidades, Sí, no, muy muchas bonito gracias. todo, Todo muy buena mesa. Disfruté la mesa.